el hijo del perro siempre fue muy visionario en ciertas cosas, ¿no? Ajá. Y una de ellas pueden echarle ojos a luchadores que él sabía que podían llegar a hacer algo. Entonces me hace la invitación, pero justo cuando me hace la invitación, nosotros teníamos una lucha titular, Máximo Sagrado y el Tejano contra los Perros del Mal por el campeonato. Y justo cuando me hace la invitación me dice, si hoy haces que los Perros del Mal se hagan campeones, te hago Perro del Mal. Y ahí está la lucha, ahí está. Yo les volteé bandera a Máximo y al Sagrado, y por eso es que ellos se convirtieron en campeones nacionales de tríos y me invitaron a formar parte de los Perros del Mal. Hicimos varias cosas dentro de AAA muy divertidas, por así decirlo, y cosas diferentes, ¿no? Ajá. Una vez llegamos a hackearles las páginas de AAA, de sus redes sociales. Otro día llegamos a invadir las oficinas y salimos en patrulla. Nos arrestaron por estar agrediendo las oficinas de AAA. Que ese es uno de los récords que ya nadie va a romper dentro de ese campeonato, que yo fui el primer luchador que expuso el megacampeonato fuera de México. Hola, ¿cómo están? Soy Axel, el heredero de plata, muy feliz en un gran capítulo de Nuestra Santa Voluntad. Y bueno, pues vamos con nuestra sección favorita, que es agradecer los regalos que los aficionados, los amigos le hacen a un servidor. Esta botella que me regaló mi querido hermano Moy Barranco, gracias Moy, está preciosa, y pues festejando el campeonato del Cruz Azul. Y ahí está la otra botella también que me regaló mi querido Moy Barranco. Un abrazo bien fuerte hasta Oaxaca, y que Dios te bendiga siempre, hermano. Y bueno, pues hoy con un invitado de primer nivel. Tenemos con nosotros al megacampeón, al heredero de una gran dinastía, al señor Tejano Jr. Muchas gracias, Axel. Pues contento de recibir esta invitación y estar aquí contigo en este nuevo capítulo de tu vida y de tu carrera, ¿no? Que es este podcast. Así mismo, muchísimas gracias, brother. No, pues encantado de tenerte aquí. Pues nosotros allá nos vemos en el ring y pues nos damos con todo, pero ahora se trata de platicar de lo que más amamos, que es la lucha libre. Claro que sí, aquí estamos para disolver cualquier duda que tengan acerca de este servidor. Claro. Oye, cuéntanos, ¿cómo fue tu vida? Vivir con el señor Tejano, un gran luchador de los Misioneros de la Muerte, un luchador yo creo más técnico dentro de lo que cabe de ese trío, pero pues el que sea muy técnico no le quitaba lo despiadado como todos los misioneros. Pues bueno, mira, desde que tengo uso de razón, recuerdo haber estado en ese enigmático toreo de Cuatro Caminos, ahora desaparecido, y formar parte de, pues de todo un ambiente luchístico, ¿no? De estar Claro. rodeado de grandes estrellas de la lucha libre, estrellas internacionales, Sí, claro. y pues desde que recuerdo mi vida se ha rodeado siempre de lucha libre. Desde chiquito ibas a las luchas. Desde chico, sí, Y desde claro. chiquito te encantaron. Fíjate que, pues, como naces y creces en ese ambiente, pues ya después lo normalizas un poco, pero no el hecho de que tu vida esté rodeada de eso quiere decir que sea lo más normal posible, ¿no? Exacto. Entonces, pues la verdad es que cosas que para mí eran muy normales, luego, por ejemplo, yo lo compartía en la escuela con mis amigos de la escuela, y pues los niños no sabían ni siquiera luego de lo que estaba yo hablando o diciendo, Ajá. ¿no? Entonces, pero sí, la verdad es que bendecido porque la verdad creo que la lucha libre, además de que me ha dado muchas satisfacciones y me ha dado muchas cosas, me ha dado una muy bonita vida. Qué padre, qué padre. ¿Y cómo fue tu infancia? ¿Qué tal eras para la escuela? ¿Eras bueno? ¿Eras peleonero? ¿Cómo fue? ¿Cómo transcurrió? No, yo la verdad es que fui siempre un niño muy tranquilo. De hecho, justo porque no me gustaban los problemas o no, pues no era como muy de ese tipo, no era peleonero, como dices, Ajá. a veces tenía que reservarme el hecho de decir que mi papá era luchador, ¿no?
porque siempre los chavitos querían luego medirse con uno, como si Ajá, uno a ver si. entrenara lucha, Ajá. ¿no? O algo así. Tuve una infancia muy peculiar. Durante los primeros años que tengo de recuerdo vivíamos aquí en la Ciudad de México, luego nos movimos a Guadalajara porque mi papá adquirió una propiedad en Guadalajara. Ajá. Y allá pues es donde realmente ya recuerdo más mi vida, ahí fue donde me hice luchador, ahí fue donde pasé parte de mi primaria, mi secundaria, parte de la preparatoria, fue donde empecé a viajar ya dentro de la lucha libre en Guadalajara. Ya al cumplir los 18 años de edad fue que decido mudarme a la Ciudad de México para probar suerte en la lucha libre y pues bueno, desde que me mudé a los 18 años ya no me moví de aquí. Okey, pero tu infancia, adolescencia allá en Guadalajara, supongo Sí, que sí, que sí, 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 transcurrió, sí. ¿qué tal fue? ¿Eras noviero? ¿Eras, bueno para la escuela? Fíjate ¿Cómo que, fue? fíjate que fui siempre, te digo, como muy tranquilo. No, no recuerdo haber sido como muy destrampado, ni mucho menos. Además de que tanto mi madre, más que nada, más que mi papá siempre estaba viajando, este, nos tuvo como muy controlados en ese aspecto. O sea, la infancia fue siempre estar como en casa, no nos dejaban mucho salir a la calle. Teníamos un patio muy grande, Ajá. gracias a Dios, y ahí mi hermano Supernova y yo nos dábamos eh, filo jugando fútbol todos los días, pateando la pelota, jugando en las bicicletas. O sea, eso es lo que realmente yo recuerdo más de mi infancia que como otra cosa. O sea, fue una infancia divertida, tuve muchas cosas que a lo mejor otros niños no tuvieron. Por ejemplo, yo tuve alberca en mi casa, eso también lo hizo muy Oye, qué interesante. Sí, padre. este, teníamos cosas muy peculiares, entonces, yo la verdad es que recuerdo una infancia muy bonita, además de que, pues, cuando para nosotros venir a la Ciudad de México eran nuestras vacaciones. Porque acá vivía en paz descanse mi abuela por parte de mi mamá, unos tíos, y cuando veníamos a México, pues pues veníamos a Six Flags, nos llevaban a los balnearios que están aquí cerca en Cuernavaca, íbamos a las luchas, esa era nuestra diversión. Claro, ya me imagino. ¿Y cómo era tu papá contigo y con tu hermano? Fíjate que como mi papá no lo veíamos mucho tiempo porque, pues, se la pasaba viajando y trabajando, cuando llegaba a casa era como una fiesta siempre, ¿no? Ah, qué padre. Eh, Por ustedes y por él. sí, claro, claro, Ajá. porque, pues, obviamente era un papá muy consentidor, muy Sí era cariñoso. consentidor. Sí, sí, la verdad es que sí. Cuando nos portábamos mal, también nos iba mal, ¿no? Pero Ajá. por lo regular yo tengo muy bonitos recuerdos de mi papá, porque como lo veíamos muy poco, de verdad disfrutábamos mucho que él llegara a casa. Es más, tanto para decirte que a veces llegábamos a faltar a la escuela por el simple motivo de que mi papá llegara a la casa. Oh, qué maravilla. Sí. Y cuando se portaban mal, ¿cómo les iba? ¿Qué tal era con ustedes? Fíjate que había una cosa en particular que a mi papá no le gustaba, que era que mi hermano y yo jugáramos a las luchitas. Y aparte siempre yo he sido más pesado que mi hermano, entonces Ajá. luego de repente lo hacía llorar o ya sabes, la clásica de lo tiraba y a mi papá le molestaba mucho. Entonces, siempre fue como un problema eso en la casa de que no le gustaba que jugáramos a las luchas, ¿no? Okey. Y sí nos llegó a 2, 3 veces a dar nuestros manotazos por estar jugando a las luchas, pero algo muy tranquilo. Ya después, conforme fue pasando el tiempo y ya más grandes, ya entrenando lucha, una vez sí nos peleamos mi hermano y yo, pero porque, pues, diferencias de hermano, ¿no? Pero, Claro, pues, lo ya que a veces ya pasa. ya fue otro tipo de castigo y otro tipo de golpes. Okey. Sí, ya más de luchador, ya de entrenamiento Oh. de luchador. Sí, sí, sí. Okey, ¿y cómo fue entonces, que te descubriste que te llamaba la atención la lucha libre? Fíjate que Em, realmente yo ya tenía como unos 13 años, 12 años por ahí, Sí, y ya había entrenado un par de veces, pero no como tan de lleno. Y justo fue que en ese momento, no sé si te recuerdes, mi primo Mictlan, que ya sí, está claro, retirado, claro, y mi claro. hermano entrenaban con mi tío, el que enseñó a mi papá, el que me enseñó a mí, el que enseñó a mi hermano Supernova. Guau. Este, Allá en en Guadalajara. Guadalajara él daba clases de lucha, entonces mi Ajá. hermano se iba
a tomar clases y mi primo ya había entrenado, o sea, ya estaba avanzado, por así decirlo. O sea, tú eras el único que no iba. Ok. Entonces, regresaban ellos del entrenamiento a casa de mi tío y yo como me quedaba ahí con mi papá y con mi mamá en casa de mi tío a esperar a mi hermano, Ajá. pues ellos regresaban platicando que cómo les había ido el entrenamiento y todo eso. Y pues yo como que me entró un poco de celo, ¿no? Como decir, caray, pues, ¿por qué ellos? ¿Qué hago aquí? Ajá, ¿por qué ellos sí se van a entrenar y yo no? Ajá. Y me dio esa cosquilla, fui a entrenar y de ahí, desde que empecé a entrenar, ya no lo solté. Oh, qué bien. ¿Y quién fue tu primer maestro? Mi tío, el vaquero. El vaquero. El vaquero. Ok, ¿y qué tal era el vaquero como tu maestro? Aparte fíjate que a mí en particular me tuvo mucha paciencia, porque yo al principio no tenía muchas aptitudes para ser luchador. De hecho, yo lo fui Oye, agarrando, agarrando con el tiempo, ¿no? Bueno, creo que nunca aprendí del todo, pero no, muy buen luchador, la verdad, luchadorazo, la verdad. Gracias. Al principio sí batallé un poco con ciertas. ¿Qué era dificultad para ti? Se me dificultaba mucho, por ejemplo, algunas cosas del tumbling, algunas cosas de de cuerdas, por ejemplo, no era muy habilidoso porque yo ya a los 13, 14 años ya era un muchacho pesado. Ajá. Entonces, sí se me dificultaba mucho como el brincar cuerdas. ¿Pesado como de físico, de carácter o las dos cosas? De las dos cosas. Entonces se me dificultaba mucho, por ejemplo, ese tipo de cosas que se necesitan una habilidad especial, ¿no? Claro. Como son los brincos, los saltos del tigre, los resortes. Los resortes me tardé un año en que me salieran los resortes, imagínate. ¿Y qué tal cuando te salieron? No, para mí fue una fiesta. ¿No? Fue una fiesta porque, supongo, imagínate un año intentándolos y ya. Mi tío era muy paciente conmigo, pero ya de plano, ya después de un año, carajo, no le salen los resortes. Y al último, mi tío tenía una forma muy particular. Era muy paciente, pero de repente sí, con gente que no agarraba la onda, por así decirlo, ya después de tanto tiempo. Él se subía con un fuete de caballo a dar la clase. Entonces, si algo no le parecía, te daba con un fuetazo. Y me acuerdo que las últimas semanas previas a que me salieran los resortes, cada vez que caía yo sentado, me regresaba de un fuetazo. Entonces dije, no, ya tienen que salir. Ya tienen que salir. Y sí, la verdad es que hasta que lo logré, ¿no? Hasta fiesta hicieron ese día, yo creo. Sí, yo creo que sí. Oye, qué padre, me da mucho gusto que fue de mucho esfuerzo, que a pesar de que se te dificultó, pues lo lograste, saliste adelante. Gracias. Y pues ver el luchador en el que estás convertido. Qué bueno, qué maravilla. Y entonces, ¿entrenaste con tu tío, el vaquero, durante cuánto tiempo? Con él estuvimos entrenando como unos 2 años más o menos. 2 años. Sí, 2 años. Luego ya después, después de 2 años de entrenamiento, se me da la oportunidad de hacer un debut, pero lo hice a escondidas. Esto ya lo había platicado en otras ocasiones, pero Por favor, se lo comparto porque se da la oportunidad. Acompaño a mi tío a una función donde iban a debutar 2 de mis compañeros de entrenamiento. Ajá. Éramos un grupo como de 15. Y como iban a debutar, pues eran gente con la que yo me llevaba bien y pues entrenábamos, nos veíamos 3, 4 veces a la semana. Quise ir a acompañar a mi tío para ver a los debutantes, ¿no? Claro. Y total que ese día en la arena, también ya desaparecía la arena Zapata ahí en Guadalajara. Ajá. Faltaron casi como 4 o 5 luchadores esa vez. Y nos subieron a mí y a otro compañero que estaba ahí, también debutante. Entonces fuimos 4 debutantes en la primer lucha. Wow. Sí, pero todos nuevos. Un horror de lucha, me imagino. Así, lo que recuerdo, ¿no? Así empieza uno. Sí. Como dice la frase, echando a perder se aprende. Echando a perder se aprende. Y sí, realmente se aprende. Y me imagino que te prestaron cosas. Sí, fue todo improvisado. Entonces. ¿Con qué nombre luchaste? La verdad no me acuerdo. Creo que algo así. Sí, como el novato, una cosa así. Fue un nombre así como
como muy, muy al azar. Pues nada, Pues se solamente la aventó, ¿no? lo ocupé en esa ocasión. Ajá. Para no hacer el cuento muy largo, entonces ya mi tío al ver que yo creo que no lo debe haber hecho tan mal, ¿no? Seguramente sí estuvo no bien, pero no lo hice tan mal. Claro. Entonces, mi tío lo que dijo es que si ya vas a empezar a luchar, necesitamos decirle a tu papá porque si te lastimas o te pasa algo, el responsable voy a ser yo. Claro. Entonces tuve Fíjate, que, paquetote. sí, tuve que decirle a mi papá y ya fue que me dijo, bueno, pues entonces, si ya vas a empezar a luchar, pues yo no hice un nombre como para que llegue alguien y lo eche a perder. Entonces, si vas a echarle ganas, vas a hacerlo al 100%. Y a raíz de ahí, mi papá tomó las riendas y ya fue que me mandó a entrenar lucha olímpica en la Mutualista en Guadalajara. Ya empecé a entrenar con otros profesores, seguí entrenando con mi tío. Ya me empezó él a arreglar a diferentes arenas, a diferentes lugares. Oh, qué maravilla. ¿Con qué otros profesores entrenabas? El de lucha olímpica fue con José Luis Dávila y luego en la Jalisco, en la Jalisco estaba René, el que es ahora programador de la Arena Jalisco. Okey. El único que queda del hermano de Sandokan, ¿no? Okey. Él daba clases ahí también. Con unos luchadores locales de ahí de la Arena Jalisco, ahí fue que empecé como a entrenar ya más en forma. ¿Con qué No nombre? en ese tiempo ya había debutado como Kenpo Kid, Ah, que fue claro. con el nombre Sí, con el que. como, si no me equivoco, la máscara es amarilla con azul, algo así, Sí, ¿no? tuve como 3 Claro. colores diferentes, pero sí Ajá. fue con ese equipo con el que hice, pues, como mis pininos en algunos lugares de la república, antes de llamarme El Tejano. ¿Y por qué Kenpo Kid? Porque justo el primer equipo que mi papá me mandó a hacer con el Pony, no sé si te acuerdas del Pony, un El de costurero de Monterrey. Claro. Le dijo: "Oye, hazme un equipo para mi chavo, ¿y cómo quieres?". Pues, lo que se te ocurra. Y el Pony me acuerdo bien que era un equipo como el que se usaba en aquellos años de los Vipers, Ajá. ya sabes, con Sí, con sí, las muy parecido. pecheras, muchas combinaciones de colores y muchas cosas así muy, pues sí, como de ese estilo, ¿no? Ajá. Y justo en el equipo, en el centro, tenía un yin yang y los colores eran del equipo como de la disciplina marcial del Kenpo Karate, que es el Ajá. rojo y el negro. Okey. Entonces, como el equipo era rojo con negro y tenía el yin yang en el centro, mi papá dijo: "Pues a ver, ¿cómo le ponemos?". Y ya, no, pues como el Kenpo Karate, pues el Kenpo y Kenpo Kid, ¿no? Lo complementó ahí con el seudónimo de niño en inglés, ¿no? Ajá. Todavía era pues ¿Qué era edad muy, muy tenías? joven, iba a cumplir 15 años. 15 15 años. años. Guau. Sí. Y si no me equivoco, por el personaje, ¿eras técnico en ese entonces? Sí, sí, pues la Ajá. verdad es que, pues eran apenas mis primeras luchas, Claro. entonces de lo que me pusieran, Claro, la cosa era luchaba, ¿no? luchar, ¿no? Sí. Y luego, ¿qué siguió? Pues ya conforme fue pasando el tiempo, fui agarrando un poco más de ring y más lona y todo eso. Mi papá, pues, vio que le empecé a echar ganas de verdad, y ya fue que me empezó a arreglar. Me acuerdo que mis primeras salidas de Guadalajara fueron a la Coliseo de San Luis Potosí. Oh, No sé qué si llegaste a bien. ir Sí, claro. con José Muñoz, Sí. un promotor de ahí de Sí, San es como Luis. un primer piso, segundo piso. Exacto, exacto. Claro, ajá. Todavía existe la arena, de hecho, hace no mucho fuimos, pero ya está remodelada completamente, Oh, ya ya. es como un auditorio, más o menos. ¡Ay, qué padre! Sí, entonces, ahí fue que me dieron las primeras oportunidades de luchar con grandes estrellas de AAA de aquellos años. Super Crazy, Heavy Metal, Pentagón Mercado, con propio Blue Ajá, con Demon, Joe. Abismo Negro, No, con los pues, Vibe o sea, se me dio la oportunidad de alternar qué bueno, con esos buen luchadores, roce. entonces ahí aprendí muchísimo, y Muchísimo, aparte que me claro. conocieron toda la banda pesada de aquel tiempo, ¿no? Electroshock, Cibernético, La Parca, etcétera, etcétera. Entonces, sí me tocó como que, pues, hacer esa campaña en esa arena con toda esa gente, y ahí aprendí mucho. Sí, fue mucho aprendizaje, Justo mucho como a los crecimiento. 17, sí, duré como 2 años más o menos haciendo campaña ahí.
Y luego ya a los 17 mi papá me empezó a arreglar ya más al norte, ya en Monterrey, Laredo, Ajá. Reynosa y todo eso. De hecho, me iba un mes para el norte, un mes a mi casa, un mes al norte, un mes a mi casa. Y ahí hasta que perdí la máscara Ajá. y cumplí mis 18 años. Entonces, ¿En dónde la perdiste? en ¿Con quién la Monterrey, perdiste? en Monterrey. ¿Con quién la perdiste? Este, con el Stuka Junior, Stuka con el Junior, Stuka Junior. Entonces, el que está ahorita eh, en el Consejo el que Mundial de está en Lucha. el Ah, Consejo oh, Mundial. ya. Ah, muy buen luchador Sí, muy también, bueno, muy claro. buen luchador. ¿Y qué sentiste cuando perdiste la máscara? Pues para mí en ese momento como no era un personaje que realmente yo, lo sintiera como tal, Sí, yo sabía que era meramente como más de aprendizaje y más de tablas y más de lona y todo ajá, eso. Pues obviamente sí fue una de mis primeras derrotas importantes en mi carrera, pero no me pegó tanto porque yo sabía que después de eso podía venir una transición importante tal cual fue. Justo después de que claro. pierdo la máscara, mi papá me dice: "Bueno, entonces ya de aquí en adelante ya puedes usar el mote del tejano, ya vi que, pues, lo estás haciendo bien, Oye, qué adelante, padre puedes que tu usarlo". padre Sí, diga eso de fue la ti, te lo fue la diga en tu herencia más cara. grande que me pudo haber dejado mi señor padre. Entonces, Claro, eh, justo pasa eso, cumplo los 18 años, le digo: "Papá, pues ya soy mayor de edad, creo que ya no quiero como estar meramente bajo tu cobijo, pues, voy a probar suerte en la Ciudad de México. Si la hago y si la pego, pues, vamos a ver qué sucede, y si no, pues, ya me regreso a terminar una carrera universitaria". okey. Y justo fue lo que sucedió, ¿no? Me cumplo los 18 años, voy a tocar puertas. Recuerdo que la primera arena en la que, llegué fue la arena, Naucalpan, fue la que primero me dio oportunidades. Al mismo tiempo empecé a entrenar en el Consejo Mundial. Justo pasa eso y se da la oportunidad de tener un personaje, no como del Tejano, sino con otro nombre en Triple A, porque ya me conocía la banda de todo ese tiempo de Claro, Triple con A, los que ¿no? alternaste ahí Con en la los que Arena alternaba. Coliseo en San Luis. Entonces, de hecho, mi nombre que iba a tener del personaje que iba a tener en Triple A se llamaba Mamba, No me como luchador digas. Ajá, exótico, pero ajá, Mamba en realidad es una serpiente. claro. Los equipos eran como aerografiados con escamas de serpientes. Oye, qué padre. Era un grupo como de 3 o 4 muchachos, creo que de los 3 o 4 muchachos, nada más llegué yo y otro muchacho que no recuerdo, y el concepto no como que se disolvió por lo mismo de que no había los demás elementos, y me dijeron: "No, espera un poco, a ver qué sucede", ¿no? Y para ese tiempo yo estaba entrenando en el Consejo Mundial y dijo mi papá: "No, yo creo que aquí lo mejor es que empieces por la escuela del consejo". Claro, Y ya fue muy que buena decisión. me quedé entrenando, ¿Con quién entrenabas? con Shocker. Oh, y Fue con cuando Shocker. la generación de los guapos, que fue, que hubo oportunidad de estar ahí en la Universidad de los Guapos. ¿Quién estaba en esa De esa generación de los guapos? generación estuvo Psycho, el que es Ajá. actualmente Psycho Ah, Clown, que era claro. Brazo de Plata Junior. Sí. Estaba Máximo, estaba La Máscara, estaba Misterioso, Fabián el Gitano, en paz descanse, Oh, em, el Lobo Vikingo. O sea, sí había muchos luchadores ya ya ahora. había pasado el terrible. El Terrible ya era de la primera generación. Oh, ya. El Terrible Okey. era de la ¿Tú de primera qué generación. generación fuiste? De la segunda. Okey, De hecho, creo, si no mal recuerdo, nada más hubo 2 generaciones o okey. 3, no estoy seguro. Entre 2 y 3, Sí, creo. ¿verdad? Sí, no estoy muy seguro yo tampoco. Este, y ya fue que se me da la oportunidad de entrar a la Universidad de los Guapos, y ahí fue donde empecé ya mi, pues, mi aventura por el Consejo Mundial de Lucha Libre, que duró 10 años. Qué padre. Oye, me acuerdo mucho que cuando estábamos, ahí, justamente que coincidimos en el consejo, tú te acordabas mucho cuando veías a los perros de la Marquesa y decías: "Así estábamos nosotros cuando íbamos con Shocker", ¿te acuerdas? Sí, con cuerpo de perro de la Marquesa, flaco de brazo y las costillas de fuera. Porque los traía pan y agua, ¿verdad? Sí, es que la verdad entrenar con Shocker era cosa
Era Seria. cosa seria. Claro. Nos quería mandar a la guerra, pero sin fusil. Ajá. Empezaban los entrenamientos a las 11 de la mañana y acabamos a las 3 de la tarde, pero para la gente que no sepa, ahí donde hacen ahora las conferencias de prensa del Consejo Mundial de Lucha Libre, ahí le llamaban los elefantes. ¿Por qué los elefantes? Porque ahí guardaban a los elefantes cuando venía el circo. Era un Ajá. cuarto grande con techo alto de asbesto. Pero ahí cuando no iba el circo, ahí ponían un ring para entrenar. Ajá. Ahí daban clases varios profesores durante todo el día, pero Shocker agarraba ese horario y pues a esa hora el sol daba de lleno en ese lugar. Entonces imagínate, se hacía un horno Claro. adentro de ese cuarto. Pues era como una bodega más bien. Ajá. Y a las 12 del día entrenando lucha libre ahí, imagínate. No, sí está. Todos en poco tiempo estábamos flacos. Y con la mentalidad del Shocker Sí, que sí, de sí, plano sí sí. era de militar, ¿verdad? Sí, claro, la Ajá. verdad es que sí. Muy exigente. Muy exigente, entrenamientos muy largos, muy arduos, pero también aprendimos mucho. Yo creo que la Muchísimo. mejor condición que tuve en mi carrera fue en esa temporada. Claro. Sí, de verdad. Sí, claro. Si no, para muestra basta un botón. Sí. Ajá, No, la condición verdad es física. que nosotros siendo novatos, justo terminando esa generación, al final ganó creo Alan Stone, no estoy Ajá. seguro, pero sí fue Alan Stone, ya me acordé. Pero 3 de los luchadores que mejor lo hicimos, porque esa vez lo hicieron como por grupos. Fue una tercia donde estaba la Máscara, Misterioso y el Tejano. Ajá. Y de esa tercia nos ganamos una oportunidad por el Campeonato Nacional de Tercias que tenían el Felino, Safari y el Volador Junior. Y me acuerdo que ellos siendo los campeones, al término de la segunda caída en la lucha de campeonato, Sí. ellos ya estaban fundidos y nosotros estábamos enteros, Como pero si nada, claro. obviamente, pues la experiencia y la sapiencia de ellos, pues nos comió y nos ganaron los campeonatos. Pero yo recuerdo que yo estar entero, la Máscara estar entero, el Misterioso estábamos enteritos, o sea, no estábamos nada cansados, todo, y los campeones ya estaban por allá tirados bien Claro, cansados, ¿no? como navajas Que ustedes. nosotros y ellos andábamos, sí, mermados. pero nos faltó la experiencia, la verdad. Claro, claro. Se compensó con la experiencia Se compensó con la para que fuera a favor experiencia. de ellos. Exactamente. Claro. Oh, pues qué tiempos aquellos, ¿no? De Fíjate tanta que condición física y esfuerzo. fue una temporada muy bonita, la verdad es que de mucho aprendizaje, de muchas cosas padres, había mucha camaradería, nos llevamos muy bien todo el grupo, entonces la verdad es que tengo muy bonitos recuerdos de aquella temporada. Qué padre. Esta temporada de la Universidad de los Guapos, ¿cuánto duró? ¿Cuántos meses fueron? Yo O tal vez calculo que más. con todo y la final y todo el proceso que se llevó, sí fueron, yo creo que casi el año, como unos 10 meses. Okey. Aparte, me acuerdo mucho que Shocker estaba muy mediático en ese Buf, tiempo. claro. Entonces, nos compartía un poco de esas cosas, ¿no? Que nos llevaba a programas de televisión. Era cuando salía mucho con Omar Chaparro en un programa que se llamaba No Manches, me parece. Ajá. Y íbamos muy seguido a los programas en Televisa con él. Entonces, fueron experiencias muy gratas, muy padres. Qué padre. Sí, pues, ahí saboreando las mieles del triunfo al lado Sí. de Shocker. Pues, para nosotros era más bien algo nuevo, ¿no? Algo Ajá. que, pues, que empezamos a experimentar, porque, pues, yo a pesar de que yo ya tenía algo de experiencia dentro de la lucha, no tantos años, pero ya tenía experiencia dentro de la lucha, nunca había hecho. Entonces, fueron cosas muy interesantes. Claro. ¿Y de ahí qué siguió después de la Universidad de los Guapos? Después de la Universidad de los Guapos, hago una larga temporada como luchador técnico, pero sin pasar o sea, como desapercibido, ¿no? Ajá. Se me daban las oportunidades por estar, pues porque era un luchador grande, era un luchador pesado, pero no pasaba de cierto lugar y cierto nivel en la Arena México. En la Arena Coliseo igual. De repente me ponen de tercia con Máximo y con el Sagrado y nos convertimos en campeones nacionales de tríos y ahí fue donde empecé a despuntar un Guau. poco. Gano el primer Grand Prix que se celebraba en Ciudad de México para ganarnos una oportunidad para ir a la New Japan. Fue la Ajá. primera vez que fui a Japón. Tuve oportunidad de luchar con personajes en Japón que en mi vida pensé que iba a luchar, Qué como maravilla. Tenzan, Masahiro Chono, Black Strong Machine, Yuji Nagata, todas estas grandes estrellas de Japón.
De la este, New Japan. de la New Ajá, Japan, de esa claro, empresa tan grande. Después la exacto, empresa número uno en Japón, ¿no? es correcto. Eh, Se me da la oportunidad de luchar con entonces con Tanahashi, con Nakamura, y hago un buen papel, y estuve yendo a New Japan durante varios años, pero regresando a México, este, era en el tiempo en que los Perros del Mal empezaron a estar muy fuertes en la Arena México. Ajá, Entonces, yo no tenía como mucho pegue como luchador técnico con el público de la Arena México, que es un público completamente diferente al de hoy, ¿no? sí, claro. El público de ahora de la Arena México es como más turístico, por así decirlo, ¿no? No quiero decir que no sean conocedores, porque va mucha gente que conoce de lucha libre, pero, antes era un poco más difícil Más convencer al exigente. público, más exigente, pues, a ti te tocó Sí, esa claro, temporada donde, claro. este, luchar en la Arena México, y si no haces un buen papel, eran abucheos, pues, la gente no te pelaba. Entonces, tenías que subir a partirte la cara para demostrarle a la gente que traías con qué, Claro, sacar la casta, sacar la casta. claro. Entonces, pero en ese tiempo, a pesar de que yo ya, pues, ya más años, más tiempo en la Arena México, más, experiencia, yo tenía algo que no conectaba con el público. Entonces, en una ocasión, el hijo del perro siempre fue muy visionario en ciertas cosas, ¿no? Ajá, Y una de ellas pueden echarle ojos a luchadores que él sabía que podían llegar a hacer algo. Para muestra, pues, por ejemplo, Pentagón, ¿no? ajá, claro. Que él fue uno de los que abogó por él para que formara parte de los Perros del Mal, y él muchas veces dijo que Pentagón iba a llegar a ser un luchador muy grande. Y mira, voz No de se profeta, equivocó, no se claro. equivocó, ¿no? Entonces, me hace la invitación, pero justo cuando me hace la invitación, nosotros teníamos una lucha titular, Máximo Sagrado y El Texano contra los Perros del Mal por el campeonato. Y justo cuando me hace la invitación me dice: "Si si hoy haces que los Perros del Mal se hagan campeones, te hago Perro del Mal". Oh, Y ahí está qué la lucha, ahí está. propuesta, ajá. Yo les volteé bandera a Máximo y al Sagrado, y por eso es que ellos se convirtieron en campeones nacionales de tríos, y me invitaron a formar parte de los Perros del Mal. Que para mí es un orgullo decirlo, fui de la primer camada de los perros malos, o sea, se puede decir que yo Sí, fui los perro del más mal puros, original. claro. Entonces, Los de pedigrí. los de pedigrí. Ajá, claro. Entonces, ahí fue donde mi carrera realmente empezó a despuntar cuando llegué a los perros del mal. Okey. Y de ahí también, si no me equivoco, vinieron grandes triunfos, campeonatos. Con los perros del mal, más que campeonatos o grandes triunfos, fue que empecé a encontrar a unas de mis parejas luchísticas más importantes que he tenido en mi carrera, que fue el Terrible. Ah, claro. Nos encontramos con el Terrible y empezamos a hacer una muy buena mancuerna dentro de los perros del mal. Ajá, Pasa el tiempo, nos estuvieron intercalando, pero siempre por lo regular trataban de manejarnos, porque se dieron cuenta que dimos resultados, ¿no? claro, Al Terrible y al Tejano, con el Perro, con Garza, con Águila, pero siempre íbamos Terrible y Tejano, ¿no? claro. Eh, Pasa la diferencia con el hijo del perro y el consejo, se sale el hijo del perro a hacer la empresa de los perros del mal, Ajá, y nosotros decidimos quedarnos en el Consejo Mundial de Lucha Libre, y ahí fue donde ya hicimos una mancuerna solamente el Terrible y el Tejano durante un buen tiempo, que fue donde ganamos los campeonatos, de parejas de Occidente, le ganamos la cabellera a los japoneses de No Limit, que es Yujiro y Naito, que también son estrellas de New Japan. Le ganamos la cabellera a Máximo y a Super Porky, en paz descanse, a Brazo de Plata. claro, ni nada más y nada menos. Ahí empezamos Sí, a realmente ya dejar de ser un luchador que luchaba en luchas estrellas a ser estrella de la lucha libre. ajá, Modestia aparte, nos fue muy bien. Trabajamos durante mucho tiempo, se forman los hijos del Averno, nos juntan con Averno, con Mephisto, con Hefesto, también tuvimos una buena temporada ahí. Se disuelven los hijos del Averno, formamos a los TRT, que era Rey Bucanero, Tejano y Terrible. ajá.
hasta que decido ya dar fin a mi paso por el Consejo Mundial de Lucha Libre y irnos a AAA. ¿Y qué te hizo tomar esa decisión? Bueno, no es algo que no haya dicho en otra ocasión. En el consejo había mucha proyección, había mucho trabajo, pero no había dinero. Fue la temporada esa donde nos pegó lo de la influenza, que pararon de hacer luchas, que bajaron mucho las entradas, ya no se recuperó la economía como tal en México y pues obviamente los espectáculos bajaron mucho. Ajá. Entonces, no es un secreto que los luchadores digan que en el consejo se gana porcentaje. Claro. Entonces, imagínate si entraban, no sé, en un coso de no sé cuánto le caen a la Arena México, como 18,000 gentes, entraban 2,000, 3,000 gentes, pues imagínate cómo te iba, ¿no? Sí, claro. Y aparte, una cosa que no veo mal, pero ya tampoco estaba yo como para eso, que en el consejo te exigían muchas cosas y las cuales no retribuían, ¿no? Que era tener buena presencia, tus equipos, muchas cosas que ellos pedían y que pues a veces de repente uno no sacaba para solventarlas, cumplir. Ajá, ¿no? claro. Porque pues el sueldo que sacabas en un viernes de Arena México a veces no se completaba lo que era un sueldo de una función foránea y aparte no había funciones foráneas. Entonces, sí había mucho trabajo, sí había mucha proyección, pero no había dinero. Exacto. Y en AAA, pues era un sueldo fijo, pues había algo de trabajo, todavía no estaba del todo bien, porque también en ese tiempo el país estaba pasando por un problema de inseguridad muy grande, donde los promotores dejaron de hacer funciones. Entonces, De vacas flacas. sí, pero como quiera, AAA seguía teniendo, pues, funciones foráneas, pues más bien ellos se basaban en Ajá. esas funciones y como no tenían un lugar fijo, pues ellos tenían constante que estarse moviendo en diferentes lados de la República. Entonces ahí fue donde recibí la invitación y me fui para AAA. Para AAA. ¿Y qué tal esa etapa en AAA? Fíjate que yo llegué a una AAA donde había un poco de diferencias en el vestidor. Había gente por parte de Conan, había la gente de vieja escuela como Cibernético, La Parca, que tenían una jerarquía y un poder en el vestidor, pero no tenían la mejor relación con Conan, ¿no? Claro. Entonces, llegué a un vestidor dividido, donde afortunado o desafortunadamente me llevaba bien con las dos partes, entonces luego de repente sí era como estar entre la espada y la pared. Sí, claro, me Aparte, mucho celo de algún otros, o sea, los que no me recibieron como, o no nos recibieron, porque fue cuando llegamos con el concepto del El consejo, consejo. Ajá. no nos recibieron del todo, porque obviamente, pues al llegar 3 luchadores nuevos, ¿qué iba a pasar? Pues se iba a dividir ese trabajo en 3 luchadores nuevos más, ¿no? Exactamente. Entonces, no a todos les cayó del todo bien que llegáramos. Tuvimos por ahí algunas, pues, tú sabes, ¿no? Cuando a algún compañero no le cae bien que lleguen a quitarle el trabajo y no tiene nada de malo, simplemente es que dices, oye, no hay tanto trabajo y todavía contratas a gente que viene a quitar un poco de trabajo, entonces, Claro. pues algunos compañeros causamos algunas molestias. Afortunadamente yo dentro de la lucha libre he hecho más camaradería y más Sí. compañeros y más buena onda que realmente ser como Engancharte, ¿no? ser una persona negativa. Igual Toscano, igual Máscara Año 2000. Entonces, lejos de continuar con eso, los compañeros nos adoptaron bien porque nos empezamos a llevar bien con todos, ¿no? Ajá. Llegamos y nos acoplamos muy bien al estilo de AAA, empezamos a trabajar bien con todos y de repente lo que al principio se hizo fue un celo, se convirtió en una camaradería también. Oye, qué bien. Y sí, formaron el consejo, así nada más se nombraba, ¿no? Ah, sí, el consejo. Y sus playeras muy padres y todo. Sí. Y eran tú, el fantasma. No, primero los originales fue el Tejano, Máscara Año 2000 y Toscano, que Ajá. ex Tarzan Boy. Ajá, claro. Nosotros fuimos los primeros
que llegamos con el Los concepto primeros del consejo. integrantes. Que aparte fue también igual una temporada muy interesante porque hicimos varias cosas dentro de AAA muy divertidas, por así decirlo, y cosas diferentes, ¿no? Ajá. Una vez llegamos a hackearles las páginas de AAA, de sus redes sociales. Otro día llegamos a invadir las oficinas y salimos en patrulla. No me Nos digas. arrestaron por estar agrediendo las oficinas de AAA. Íbamos entrometidos a las funciones de AAA. Entonces, fueron cosas muy, muy, muy divertidas. Lo que no sabían es que la gente que nos daba acceso a todos esos estaba dentro de AAA. ¿Sí? Eran otros infiltrados. Eras ¿no? otros infiltrados, O exactamente. que ya estaban, pero eran unos traidores ahí Exactamente. en AAA. Pero fue algo que, la verdad, estuvo muy interesante. Y que disfrutaste Sí, mucho. mucho. Qué bueno. También me acuerdo que fuimos en alguna ocasión a Puerto Rico con WWL, a un evento importante ahí en el Choliseo, si te acuerdas, Sí, ¿no? cómo Fue no. cuando recién estabas entrando a AAA, si no me Ya tenía equivoco. como año y medio más o menos de Ajá. estar en AAA porque, de hecho, yo ya fui a exponer el megacampeonato a AAA en contra del Mesías, a su Ajá. casa en Puerto Rico. Que ese es uno de los récords que ya nadie va a romper dentro de ese campeonato, que yo fui el primer luchador que expuso el megacampeonato fuera de México. Ah, qué maravilla. Entonces, dentro de muchos récords que rompí con ese megacampeonato, uno de ellos fue ese, y fue en esa ocasión que fuimos al Choliseo de Puerto Rico a un evento magno que hubo en esa tarde en Puerto Rico. La verdad es que mi primera vez en Puerto Rico. Igualmente, ¿te acuerdas que estábamos perdidos allá en el aeropuerto, allá en Muy, Miami? sí. Que estaba hasta casa el Sí, infierno, sí. la sala por la que teníamos que abordar. Y aparte experiencia nueva, compartiendo con luchadores ex WWE, Exacto. una función monstruo que fueron Y también como. había gente de TNA, ¿no? Sí, Si no me también. equivoco, ajá. Una función que fueron como, creo, 10 luchas por ahí, ¿no? Sí, fue maratónico. Sí, fue maratónico, pero un evento muy bonito. Qué padre. Oye, ¿a quién le tumbaste el campeonato, el megacampeonato? Al Mesías, Al justamente. Mesías, Justamente el justamente. Mesías en Un Guadalajara. luchadorazo. Sí. Y fue un triunfo enorme para ti, supongo. Pues mi carrera está Porque un como. luchador muy rendidor, ¿no? Mesías. Sí, la verdad es que, y aparte un luchador de buena escuela, Sí. de esos luchadores de vieja escuela muy recios, muy fuertes, ¿no? Mi carrera, te lo comento, tiene un parteaguas que se llama el megacampeonato. Yo creo que tuve grandes triunfos dentro de mi carrera previos pero el punto clave y el punto quiebre fue ese megacampeonato, porque hasta la fecha, ya después de muchos años de haber perdido el megacampeonato, me siguen recordando como el mejor megacampeón de la historia. Claro, pues cómo no te van a recordar si se te llenaba la boca de decir, aquí está el megacampeón. ¿O cómo decías? Sí, Repite la frase. hice una convocatoria abierta para el que quisiera una oportunidad por el megacampeonato, tenía esa oportunidad y justo había una frase, ¿no? Que decía, ahí está el megacampeonato para el que quiera, ¿no? Ajá. Para el que quiera tener esa oportunidad. Y tuve, de hecho, muchas defensas en muy corto tiempo, que era algo que también igual no se hacía mucho. No era muy habitual. No era muy habitual. ¿Cuántas defensas le hiciste? No tengo el dato exacto, pero simplemente en un solo año, que fue el primer año de megacampeón, cuando el megacampeonato por lo regular nada más se apostaba en eventos magnos, como Rey de Reyes, Guerra de Titanes, Triple Manías, etcétera. Ese año en particular yo lo expuse como unas 7, 8 veces. ¿Eres plomero, diseñadora? ¿Vendes postres? ¿Y si te enfermas y no tienes IMSS? ¿Y tu pensión? Si no cotizas no habrá. En Cooperativa MX te integramos como socio trabajador. Difundimos lo que haces para que vendas más. Te damos de alta real en el IMSS y tú y tu familia con médico. Suma semanas para tu retiro, sin simular, sin trampas, con derechos. Cooperativa MX, trabajas por tu cuenta, pero no estás solo. Mándanos WhatsApp. Sí. Oye, y también me acuerdo que adoptaste como parte del consejo la imagen de los misioneros, ¿no? O sea,
Cuéntanos de esa faceta. De hecho, yo tuve la oportunidad de luchar contra ustedes, contra ti, contra el fantasma y creo que más Cañón Sí, Steel, y pues era una tercia dura, difícil. sí, justo después, ya cuando empezó a Ajá, crecer el concepto del consejo, ya fue que vino el fantasma a formar parte de las filas del consejo, todavía como parte tu primo también, ¿no? no es mi primo de sangre, pero como si lo fuera, Ajá, como es lo que comentábamos al principio del capítulo. Mi vida fue siempre como rodeada de grandes luchadores, grandes estrellas, y obviamente sus hijos estaban también de por medio, ¿no? ajá, Y uno de ellos, de los que nos tocó como prácticamente crecer y ser desde la infancia, fue con el hijo del fantasma. okey. Mi papá y su papá se llevaban muy bien, entrenaban juntos, entonces convivíamos mucho tiempo. Y pues hasta que no nos fuimos a Guadalajara, crecimos juntos, nos fuimos a Guadalajara, regresamos, pero cada vez te platico que cada vez que nosotros veníamos en esas vacaciones a pasar tiempo en México, Ahí se veían, nosotros convivíamos, los seguíamos buscaban, conviviendo, sí, claro. claro. Entonces, pues crecimos prácticamente juntos. Por eso es que nos decimos primos. Realmente de sangre no somos nada, pero como si lo fuéramos o hasta más, ¿no? No, pues es que eso es mejor porque muchas veces a tus familiares los tienes y ahí están, y te tocaron como familiares. Te tocaron, sí. Te tocaron, pues sí. Sí. Hay unos que no le agrada a uno mucho que te toquen y pues dices: "Chin, pues ni modo, te fletas". Un saludo. Pero hay otros que adoptas. Esos Claro, son los más valiosos, o sea, porque de plano viene primero del corazón. exactamente. Claro. Y ahí se notaba en la tercia, porque hicieron una muy buena mancuerna. Sí, claro. De hecho, al principio, cuando yo le hablé al fantasma, porque ese fue como uno de los encomiendas que me dieron, Ajá. él estaba como renuente y no quería, y luego de repente ya lo convencí y, pues, realmente yo creo que fue uno de sus mejores, decisiones que pudo haber tenido en su carrera como luchador, porque gracias a ese paso, después de estar haciendo piques con luchadores de mediana, baja tabla en el Consejo Mundial, que ya no lo estaban tomando tan en cuenta, se va a AAA, despunta, luego viene el nacimiento de Lucha Underground, donde hace otro despunte, Claro. y luego ya viene lo de, la oportunidad de irse a WWE, que es donde ha sido la cúspide de su carrera. Sí, claro, claro, no, magnífico. Y y después, o sea, ¿estuviste cuánto tiempo en Triple A? Otros 10 años. Otros 10 Yo estuve años. otros 10 años. Eres un luchador muy estable, que llega a donde llegas, te quedas, conquistas, campeonatos, máscaras y después ya emigras. Fíjate que trato de, obviamente sí tiene que ver con una estabilidad, pero trato de ser un luchador que no dé problemas. Sí, Y creo que a veces eso a las empresas les ayuda y les gusta mucho. Entonces, por eso es que de repente he tenido una muy buena relación con las empresas, aunque de repente ya no les guste cuando no les dices que ya no quieres formar parte, ¿no? ajá, Trata uno de hacer las cosas bien, eres profesional con tu trabajo y luego de repente eso es lo que no les gusta a las empresas, que cuando sabes tú que tu ciclo ya no está o ya pasó y decirles adiós, a las grandes empresas honestamente no les gusta que les digas adiós. Ellos les gusta decirte ya no claro, más. claro, es hasta que ellos quieren. Es hasta que ellos quieren. Pero a pesar de eso, tú cuando te saliste del Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿cómo saliste? ¿Saliste bien? Yo di las gracias por la buena. Ajá, Todavía al señor Luterot me tocó darle las gracias. Eh, Según yo, había quedado bien, pero bueno, y eso es tu algo, apreciación. es un suponer mío, por así Ajá, decirlo, ¿no? Pero de ahí nunca más hubo un acercamiento de ningún tipo. okey. Ni aparte que el consejo no es de a estarte invitando, ellos están acostumbrados a que tú llegues y Sí, y toques la toques la puerta. puerta. Entonces, después de eso, no he tenido tampoco como la necesidad. Sí, no lo niego, me gustaría en algún momento hacer un par de apariciones en la Arena México, pero, tengo entendido que ahí ya debes de estar como meramente firmado, contratado para que puedas hacerlo. Entonces, em, ahorita donde estoy muy bien. Estoy haciendo muchas cosas con muchas empresas diferentes, nacimientos de nuevas empresas,
apariciones con empresas de antaño, bueno, Ahorita, con ¿dónde AAA. estás? A ver, cuéntanos, por Ahorita favor. estoy como luchador independiente, pero de repente tengo invitaciones para apariciones especiales con AAA, Ajá, que ya no es meramente AAA, ya es WWE. Y también estoy formando parte de un nuevo proyecto que se llama el M52, okey. que es una empresa de lucha libre que está surgiendo apenas. ¿M52? LM52, LM52. LM52, Okey. Lucha Libre Mexicana 52. El 52 es por la LADA del país. Oh, claro. Entonces, la verdad es que aparte de que se nos está dando grandes oportunidades en la lucha libre con esas empresas, o sea, no meramente formando parte, pero pues estando y haciendo apariciones. La lucha libre independiente está ahorita en muy buen momento. Sí, Entonces hay demasiado trabajo por todos lados, no nada más en México, sino a nivel mundial, ¿no? El año pasado estuvimos en Alemania, estuvimos en Inglaterra. Hay propuestas para regresar a Japón este año, estamos en eso. qué Eh, bueno, felicidades. Vamos a regresar a Canadá. Ahorita mi hermano y yo somos actuales campeones de 3 países diferentes, que es México, Canadá y Estados Unidos. Oye, qué Sí, de maravilla. 3 somos tricampeones de esos 3 países. Ajá, Este, felicidades. Gracias. Y ahorita nos toca, porque ese campeonato del MexiFest en Canadá se apuesta una vez al año nada más. Entonces, el año pasado lo ganamos y esta vez regresamos en julio otra vez a exponerlo para ver si nos ganamos otro año más Si lo retienen. o si lo retenemos o cualquiera que sea el destino de esos campeonatos, ¿no? Este, En Estados Unidos ahorita estamos un poco en stand-by por cuestiones de visado, pero Ajá, próximamente ya también otra vez vamos a abrir fechas para Estados Unidos y, pues, qué en bien. México, ¿no? Entonces, la verdad es que, la sangre tejana en general, ya hablando ya también de mi hermano Supernova, hemos hecho también cosas muy interesantes y tanto que, pues, estamos ahorita siendo punta de lanza de lucha independiente en México. Claro. Oye, ya que mencionas a Supernova y que han tenido muchísimo éxito como pareja, a todo esto felicidades. Muchas gracias. ¿Qué tal luchar con tu hermano? O sea, yo en alguna ocasión, hace poco que los vi, que les dije: "Ustedes me dan envidia". Y yo les cuento porque, pues, mi hermano llegó a luchar, mi hermano el Rocker 2 y cuando los veo a ellos, a ustedes, me acuerdo mucho de mi hermano, porque muchas cosas que hacen ustedes en el ring, nosotros las hacíamos también, y decíamos, digo: "Chin, qué padre luchar con tu hermano, con tu sangre". Eh, ¿Qué tal esa experiencia? Fíjate que si yo hubiera sabido antes que iba a ser tan buena mancuerna con mi hermano, Sí, claro, lo hubiera intentado desde hace mucho desde tiempo. mucho Nuestras antes. carreras siempre justo en las grandes empresas fueron muy paralelas. Cuando yo estaba parte en el consejo, él se fue a Europa y luego ya me fui a AAA y él se fue con Lucha Libre USA. Este, y luego regresa a México, lo invitan a AAA y pues por ahí le ofrecen un personaje, el de Bengala, que pues él no estaba tan convencido, pero pues a final de cuentas era un personaje que le iban a dar una oportunidad. No se dio la oportunidad, regresa al ámbito independiente y ya es donde yo ya estaba pasando mis últimos años en AAA. Ajá, Entonces, ya él me decía desde ese tiempo: "Ya salte, güey, ya salte, ajá, ya tu tiempo en AAA ya expiró", que fue cuando la primera vez que me salí, que fue justo después de lo de la pandemia, ajá. en el 2022, me parece, Sí, por ahí, 22, 22, 21. 21. Este, Me convence, nos salimos, formamos La Sangre Tejana y ahorita ya, pues, vamos para casi 4 años de La Sangre Tejana. Guau. Pues, de muchísimo éxito, ¿no? La verdad es que sí nos hemos acoplado muy bien, nos hemos entrado en el grupo en el gusto, perdón, del público y de los promotores, y yo creo que eso también es muy importante como para seguir vigentes dentro de este negocio, y lo hemos hecho tan bien que, modestia aparte, por eso es que estamos ahí, ¿no? Si te das cuenta,
muchos de los programas en los cuales aparece en el ámbito independiente, nosotros aparecemos. Claro. Y por ejemplo, ¿les afectó en alguna parte? Yo supongo que sí, las lesiones de tu hermano, porque tuvo, Sí, tuvo una lesión fuerte. justo apenas salió en Si no es que dos, febrero. ¿verdad? De hecho, en Tijuana, en septiembre del año pasado, Sí, sufre una lesión de ruptura de tendón rotuliano, sí, lo cual lo saca de los encordados. Se hace la cirugía y al mes, me parece, de haber salido de la cirugía, resbala en su casa y se vuelve a romper el mismo tendón, pero ahora, en un grado más arriba. Entonces, otra vez vuelve a hacerse otra cirugía, vuelve a parar, pero fíjate que, es una cosa que yo le reconozco mucho a mi hermano, que tiene una fortaleza increíble, sí. empezó a su rehabilitación rápido, Su no se recuperación fue dejó. rápida, Sí, ¿verdad? muy rápida, por eso te estoy diciendo, en septiembre fue todo eso, septiembre, octubre, Sí. y su primer lucha fue a finales de febrero de este año, Guau, cuando le daban casi un año para que volviera a luchar. Entonces, fue muy rápido, se ha recuperado muy rápido. qué ímpetu. De hecho, sí, la verdad es que le reconozco eso a mi hermano, es un guerrero, de verdad es Sí, que claro que lo le es. ha echado muchas ganas y pues para muestra ahí está, ¿no? Y no se raja y ahí sigue, y solamente ahora con una cicatriz de lado a lado en la rodilla, ¿no? Pero ahí está, la verdad es que todo eso, la verdad, Son trofeos son también. trofeos y aparte son cosas que nosotros lo vimos con nuestro señor padre. Entonces, Claro, tan ¿cómo aguerrido. rendirnos si mi papá también fue un guerrero de la lucha libre? Claro, un luchadorazo que hizo época con los Misioneros de la Muerte y bueno, pues, recordado, pues, como el gran luchador que fue, y recordado como que fue bien despiadado con mi abuelo, pero, pues, ni hablar, es lucha libre, y así es Exacto. esto, y pues ni hablar. ¿Tú qué le has dado a la lucha libre en estos años? ¿Cuántos años llevas de trayectoria? Ya cumplimos, este febrero cumplí 28 años ya de 28 años, carrera. se dicen fácil, pero No, ya ajá. ya el cuerpo ya lo empieza a resentir, ya después de, Pero pues, no has tenido lesiones casi, ¿no? pues, no tanto como para dejarnos fuera del encordado mucho tiempo, pero, sí, lesiones que van mermando día a día tu estilo de vida, a final de cuentas, ¿no? Tengo una fractura en la mano, tengo el pecho, desprendimiento del pectoral, Ajá. la inserción del deltoide, esguinces en los tobillos, ya desgaste en las rodillas. Entonces, son de esas lesiones que parecen no ser tan graves, pero ya en tu día a día ya empiezan. Hay Tú que lo tener sabes, mucho ¿no? cuidado. Que cuando Me han te contado. te despiertas en la mañana, Ah, tienes que claro. calentar, articulaciones como los carros viejos, porque si no, si te quieres parar de No, una, no se de puede. 0 a 100 está No, no, cañón. no se puede, No, no se y yo puede. me acuerdo, por ejemplo, con mi hijo que, pues, cuando estaba más chavito, cuando estaba niño, que quería que corriéramos luego, luego, le dije: "No, espérate, pues, necesito Yo primero calentar". voy a O sea, trotar. sí puedo correr y muy rápido, pero se necesita calentar, ¿no? Así Sí, de sí, 0 a 100 está cañón. sí. Ajá. Bueno, y a pesar de esos años y estas lesiones, ¿qué le has dado a la lucha libre? Híjole, yo creo que una de las cosas que no tanto como que se la haya querido dar, pero más bien la lucha libre lo arrebató, fue la vida de mi señor padre y de algunos amigos que ya se han quedado en el camino. Uno de ellos, Fabián el Gitano, ¿no? Ay, qué dolor. ¿Te Sí, acuerdas que íbamos a entrenar con sí, él íbamos a a su entrenar con él a gimnasio? su gimnasio. Entonces, Sí, más, y aparte era un la pérdida de tipazo. mi papá fue algo que sí me marcó y que es algo que la lucha libre me ha dado infinidad de cosas y de satisfacciones, pero con esa sola cosa, esa sola pérdida vale para todas las cosas que me haya dado, ¿no? No por eso reniego, al contrario, estoy muy agradecido con la lucha libre y siempre lo estaré agradecido, porque gracias a la lucha libre he conocido el mundo, he conocido parejas, he conocido, em, eh, la pobreza y el dinero, he conocido muchas cosas que han girado en torno a mi vida
Pero regresando a la pregunta que tú me haces, yo creo que lo que yo le he dado a la lucha libre es eso, mi cuerpo, ¿no? Dejar, lesiones, dejar, eh, a veces ya dificultades de muchas cosas, como, pues, ciertas cosas de movilidad, por así decirlo. Tú sabes que la lucha libre es la esposa más celosa que puede haber y te cobra la factura de todas a todas, ¿no? Claro. Pues, el cuerpo lo resiente al final del tiempo. Entonces, yo creo que esa es la primera cosa que yo le he dejado a la lucha libre, que es la integridad física. Y segundo, pues sí he tenido mucho me he perdido de muchas cosas de mi vida por estar en la lucha libre. Tampoco lo reniego, pero sí, por ejemplo, cumpleaños, graduaciones, no sé, actividades artísticas de mi hija, me las he perdido por No me estar en la lucha digas. libre, navidades, Año Nuevo, que tú sabes, ¿no? Que por lo regular son fechas donde hay mucho trabajo. Claro. Entonces, pues de repente tienes que sacrificar un poco convivencia con la familia por no estar ni tan desvelado, ni tan mal otro día porque tienes trabajo, ¿no? Hay que ser responsable. Este, vacaciones, o sea, son esas cosas que luego de repente uno pone por entre medio del trabajo y de la lucha libre, porque es algo que te apasiona y que te gusta, ¿no? Si fuera algo que te causara un problema, seguramente no lo haríamos, pero sí esas son las cosas que yo le podría decir a la lucha libre que le he entregado, ¿no? Claro. Los años de mi vida, como una relación. Exactamente, claro. Oye, y ahorita que mencionas a tu papá, que dicho sea de paso, sabes, o sea, así como digo de los misioneros, yo lo admiré muchísimo Muchas cuando eran los gracias. efectivos, ahí con Silver King y él, que era una dupla fenomenal, buenísima, dinámica, era una maravilla verlo. Eh, ¿qué edad tenías cuando él falleció? ¿Cómo fue ese momento? Si Mi nos quieres compartir. papá murió hace 20 años ya, en el Ajá, 2006. Va a cumplir 20 años. No, sí, este año cumplió 20 años. cumple 20 años. 20 años de fallecido. Yo tenía 21 años cuando él falleció. Este, pues bueno, fue un golpe muy fuerte para nosotros porque, pues, él era la base de la familia. Por ahí se desbalanceó todo cuando él faltó, en todos los aspectos, ¿no? En lo anímico, en lo moral, en lo económico. Eh, Todavía teníamos un hermano pequeño. Saludo para mi hermano Eric, Un eh, saludo. que la verdad es que la padecimos un poco a la hora de que él faltó, ¿no? En Afortunadamente nosotros, tanto mi hermano Supernova y yo, ya luchábamos, ya estábamos más o menos plantados dentro de la lucha libre, y eso Encaminados. eso nos ayudó un poco en varios, sentidos. Pero, por ejemplo, a mi madre, pues, obviamente, Te pegó muchísimo. sufrió un duelo y un luto muy largo. Mi hermano, igual el más chico, pues, imagínate, perdió a su papá a los tenía 8, 7, 8 años, o Uy, sea, estaba muy Dios, chico, ¿no? dificilísimo. Entonces, pues, son golpes que da la vida, eh, naturalmente, obviamente, pues, no lo esperas, porque nosotros, a pesar de que mi padre, pues, sufrió una lesión previa a su muerte, pues, pensábamos que él iba a recuperar, ¿no? Como muchas que Tan ya había fuerte que pasado estaba, antes, claro. sí, pero, pues, así es esto, ¿no? Desafortunadamente nos tocó a nosotros y, pues, eh, a pesar de que ya ahorita estamos casi recuperados del todo, ya después de 20 años, todavía se le sigue extrañando y se le sigue pensando mucho. Claro. Sobre todo por tu hermanito, ¿no? Sí, claro. ¿Eric? Sí, Eric. Eric. ¿Él no le gustó la lucha? No, él fíjate que justamente es el orgullo de la familia Aguilar Mendoza, porque Ajá. él es el único licenciado en Relaciones Internacionales. Sí, Oh, guau. sí, la verdad es que sí. Y mucho de eso tuvo que ver mi hermano Supernova también, tengo que reconocerlo. Mi hermano estuvo ahí. Él se quedó o sea, Él fue fue un como la un trabajo de figura los 2, paterna sí, pero fue después de más tu padre. figura paterna de mi hermano y también en lo económico, ¿no? Mi hermano se fletó mucho.
en apoyar a mi hermano el más chico, ¿no? Porque, pues, desafortunadamente, por cuestiones de lucha y otras cosas personales, yo he sido como un poco más despegado, ¿no? Apenas Ajá, ahora, después de tanto tiempo, ya estamos otra vez más amalgamados. No porque quiera decir que antes no fuéramos una familia unida, sí, pero yo siempre he estado como más disperso. apartado de la familia, ¿no? Y ahora, pues, igual por cuestiones personales mías, pues, tuve la oportunidad otra vez de volver a convivir, de volver a estar ahí con mi madre, con mis hermanos, y, pues, siento que ahora es hasta más fuerte que antes, ¿no? Oye, qué padre, qué bendición. ¿Tu momento cumbre, tu peak en tu carrera? Híjole, es que la verdad, yo creo que sí sería cuando gané el megacampeonato. Esos 2 años de reinado fueron donde me posicionaron a mí en otro lugar dentro de la lucha libre. Claro. No, y lo disfrutaste al máximo diciendo: "Aquí está el megacampeón". Se La se verdad te es daba que la boca, lo sí, disfrutaste al máximo. Yo pensaba que era ese el momento, pero, pues, uno puede pensar y a lo mejor no, y sí, en efecto, sí era. sí, yo creo que en cuestión de muchas cosas, ese fue como el momento cúspide, donde fue mi mejor momento en mi carrera. Eh, también otro de los mejores momentos que pude haber tenido fue en Lucha Underground. Ajá, Ahí fue donde realmente también, hasta en cuestión de lo económico, despuntamos un poco. Eh, aprendimos mucho, aprendimos el estilo americano, aprendimos cómo se maneja un programa de televisión de lucha libre en Estados Unidos, que eso, pues, a veces no te lo enseñan aquí en no, México. para nada. Entonces, sí, la verdad es que ese fue una de las cosas, aparte muy divertido, porque los productores de ese programa eran los mismos productores de películas importantes de Hollywood, como Transformers y otras películas. Guau. Entonces, nos hacían hacer cosas de cine muy interesantes, muy padres. Oye, qué buena Sí. etapa, qué padre. Sí, la verdad es que lo pasé muy bien. Aparte, imagínate, íbamos cada 8 días a Estados Unidos, nos pagaban bien, nos trataban como estrellas de cine. Entonces, la verdad fue una etapa muy bonita en mi vida. Guau, ¿cuánto duró esa etapa? Y yo creo que fueron como unos 2 años, más o menos, 2 años de estar en eso, y fue algo, pues, de ahí despuntaron grandes luchadores que están ahorita en la cúspide dentro de la empresa más grande del mundo, que es WWE, que es Rey Fénix, Pentagón, el Hijo del Ah, claro, Fantasma, en su momento Ricochet, que era Prince Puma en el programa de Lucha Underground, Mil Muertes, Mesías, claro. este, bueno, y así te puedo mencionar muchos. Estuvo Alberto el Patrón, estuvo, Johnny Mundo, que fue también estrella de WWE durante mucho tiempo. Sí, gran estrella de la WWE. Este, y así te puedo numerar muchos que pasaron por Lucha Underground, que hicieron grandes cosas y que ahorita son punta de lanza a nivel internacional. Claro. Oye, mencionabas a tu hija, ¿qué edad tiene? ¿Nada más tienes una sola hija? Solo tengo una hija. Ah, ¿qué edad tiene? Tiene 16 16. años. Uy, has de disfrutar Sí, muchísimo. la verdad es que trato en manera de lo posible que nos deja, lo que te digo, la lucha a veces es muy celosa, Ajá, doña Lucha es muy celosa y trato de súper. manera de lo posible disfrutarla lo más que se pueda dándole tiempo, este, tratamos del poco tiempo que la puedo ver, disfrutarlo al Sustancioso, máximo, claro. sí. Qué maravilla. ¿Qué hobbies tienes? Híjole, es que meramente como hobbies no tengo uno como tal, pero sí soy muy por ejemplo, me gusta mucho la comida, de todo tipo de comida. ¿Qué es lo que más Entonces, te gusta de yo comer? creo que la japonesa es mi Sí, favorita, pero yo puedo ir a cualquier lugar. Entonces, soy mucho de que si hay un lugar interesante para ir a comer en la ciudad, me gusta ir a como a visitarlo, ¿no? ajá. No sé si eso cuente como realmente un hobby, pero sí, cuando tengo el tiempo y hay la posibilidad, es lo que me gusta hacer realmente, porque como un hobby como tal, es que luego a veces no hay tiempo. Ajá, Por ejemplo, ahorita, no sé, los fines de semana estamos ocupados en el trabajo, a veces hasta entre semana hay trabajo,
Y cuando no, estamos haciendo los pendientes que uno no puede hacer cuando no estás en casa, ¿no? O estamos atendiendo ciertos compromisos como hoy, por ejemplo, venir contigo aquí al podcast, hay entrevistas, hay Gracias. cosas que hacer. Entonces, siempre te mantienes ocupado dentro de este negocio. Pareciera que no, pero sí lo es. Entonces, eh, no me da como que mucho el tiempo como para tener un hobby como tal, ¿no? ¿Tu momento más difícil en la lucha libre? Justo la pérdida de mi papá. Ese ha sido el momento más difícil. Y si lo hablamos de lo profesional, creo que la primera vez que perdí la cabellera, ¿Con quién la perdiste? con Psycho Clown en una triplemanía. Sí, pues, ha de haber sido superdoloroso. F Ese sí fue realmente como que un descalabro, justo lo que no pasó cuando perdí la máscara como Kenpo Kid, ¿no? Ajá, Ahí claro. sí Ahí sentí sí te una dolió un buen. derrota muy, muy fuerte. Si es que imagínate si lo hubieras ganado y lo hubieras destapado, No, te pues hubieras ahorita yo ido hubiera a estado las otra cosa. Sí, meganubes. sí, claro que sí. Sería más que el megacampeonato, tal Y vez. fíjate que ahí fue el fatídico 2014, porque ese año llega Alberto el Patrón a AAA Ajá. y me quita el megacampeonato. O sea, ese año a mí me fue muy mal. El 2014 El es para 2014, olvidarlo. el 2014 es para olvidarlo. Que en el 2015 me remonté, ¿no? Porque fui Rey de Reyes en el 2015 y fue cuando empezó el proyecto de Lucha Underground. Okey, okey. Estábamos también platicando de tu trayectoria. Tenemos un sondeo, y tú que eres que no usas máscara, es más fácil que lo logres. ¿Cuál es tu máscara en el medio de la lucha más bonita? La que tú dices: "Esta es la mejor máscara de todas". Ay, es que es una pregunta difícil porque la verdad es que en el ambiente luchístico hay máscaras muy, muy bonitas, pero si me preguntas de antaño, Ajá. yo te podría decir que la máscara de Fishman Sí, me es acuerdo. una de las más bonitas de la lucha libre en Claro, cuestión de colores, de diseño. Para mí la de Fishman. es una de las más bonitas, Fishman. Y el propio Fishman Jr. lo sabe, ¿no? Yo se lo he dicho que para mí es una de las máscaras más bonitas de la lucha libre de antaño y actuales, ¿no? Ajá. De la era como noventas, dos miles, yo creo que Liger es una de las máscaras que Te también gustaba muy muchísimo. icónicas, porque fueron de las máscaras que ya fueron evolucionando, ¿no? O sea, cuernos, Claro. rayos, colmillos, o sea, Oye, el mm, luchadorazo que había la atrás de ella también. luchadorazo que estaba atrás de la Claro. máscara también, ¿no? Esa fue una de las máscaras, al igual que a lo mejor la del tigre enmascarado, más icónicas que tengo yo en mi Sí, cabeza de claro. de de la lucha libre de esos tiempos, ochentas, noventas, parte de los 2000. Y actual, híjole, es que últimamente han salido tantos y tantos diseños tan bonitos, pero actual, yo creo que es que soy más de Del antaño, ¿no? antaño. Sí, No, de pues con antaño. eso. Yo creo que esas serían como mi top 3 de máscaras más Okey, y muy representativas. interesante además. Sí. ¿Cómo ves la lucha actual? Eh, Fíjate que a veces considero que ya me está pasando lo de que cuando nosotros éramos jóvenes, que Ajá, los luchadores de antaño hablaban claro, como no tan bien de la lucha que nosotros empezamos a a a descalificar a algunas descalificar, cosas. sí, y que nosotros, empezábamos a hacer, ¿no? Claro, Este, ¿qué es lo que no te gusta en la actualidad? yo creo que es que la lucha libre se ha ido de ir a un lugar muy bueno a uno muy malo. ¿A qué me refiero? Que hay luchadores con un talento impresionante que cada vez me sorprenden más las habilidades, las Sí, aptitudes, las personalidades, los personajes que hay, pero hay otra parte de la lucha libre donde hay una falta de compromiso, preparación, una falta de actitud, una falta de esa pasión que no entiendo de dónde les nace ser luchadores si no lo sienten.
Claro. La Coincido contigo la mucho. falta de preparación en la lucha libre actual y más en arenas chicas, una cosa aberrante, de verdad. Ahora y luego más con tantas páginas que luego a veces es lo toman como de juego, pero ver, videos de luchadores locales que suben a hacer solamente el ridículo, que suben solamente a denigrar y a tratar mal esto que a mí me ha dado de comer toda la vida, de repente me puede causar un enojo impresionante, ¿no? Y todo por, pues, llenar el bolsillo de promotores y también, pues, a veces el hecho de los compañeros, bueno, yo no puedo decir con compañeros, ¿no? De la gente que se siente o cree que son luchadores y se suben a disque luchar porque ya subieron una máscara y un personaje a una página de Facebook o de Instagram y se suben a hacer el ridículo, eso no lo puedo tolerar. Hay cosas que yo veo dentro de las de la lucha libre, tantas fallas, tanta falta de compromiso, tantas cosas malas que sí, a veces no lo tolero. Pero también te digo, está la otra parte de Sí, los compañeros que, híjole, me impresionan cada vez, ¿no? Eh, te digo, está muy, polarizado, ¿no? sí, Por una realmente. parte es una asquerosidad y por otra parte es una maravilla. Entonces, yo creo que la lucha libre está pasando por un buen momento, quitando Ese esas punto, ese punto negro que es muy grande, y muy negro. muy negro. Sí, porque mira, por ejemplo, cuando tuve de invitado aquí al Negro Navarro, él pone a la lucha actual por los suelos por ese punto negro. Exacto. Pero como es mi invitado y no vale la pena contradecirlo, porque aparte tiene sus razones, sus Sí, claro. motivos, entonces, pues no le dije nada, pero sí está el otro extremo, Sí, donde ves a luchadores actuales maravillosos, sí, la buenísimos, verdad con es que muchísimo sí. talento, con cosas que a lo mejor yo pensaba, movimientos que yo pensaba hacer como fantasía, pero decía: "No, está difícil, no sale", y sí sale. Sí, Entonces, mis respetos, me quito el sombrero, compañeras que luchan increíble, o sea, justamente, o sea, felicidades. de verdad es que sí, la lucha está en ese momento. O sea, como dices tú, quitando de lado el punto negro, esa gente, tan fácil como esto. Antes, ¿cuánto se le daba la oportunidad al luchador mexicano de ser, o de tener una lucha titular en una empresa americana a nivel mundial? Y ahora es muy común. ¿Por Claro, qué? Porque el por la talento es calidad, demasiado, la calidad de la lucha es demasiada, ¿no? claro, Tantos luchadores mexicanos que ahora andan no por Estados Unidos, en todo el mundo claro, trabajando en diferentes países. Eh, o sea, ese es lo bueno, ¿no? De la lucha libre mexicana, hablando de la mexicana actual, ¿no? Esas exacto. son las cosas buenas, las cosas que yo podría aplaudir de mis compañeros. Sí hay mucho que aplaudir, pero también hay algunas cosas que mejorar. ¿Qué mejorarías de la lucha libre actual? Justo esa parte de ser como que el compromiso de hacer las cosas bien, de si te vas a dedicar a esto, hazlo con profesionalismo, con garra, con pasión, siéntelo, no lo hagas nada más por, pues no lo creo que ni siquiera lo hagan por dinero, ¿no? Nada más por decir: Sí, "Ay, me exacto. subo a luchar a un ring para que la gente me grite", Sí, porque ni siquiera porque ni siquiera es tener lucha, sí, ni exacto, siquiera es exacto. Y lucha. por eso dices, y lo dices bien, no les puedes decir ni compañeros. No, la verdad es Ajá, que no, hay porque no muchos los que reconoces no los como tal. reconozco como compañeros. Claro, De verdad, son aficionados que se ponen una máscara y se suben a hacer como que luchan. claro. El tejano actual, ¿qué le aconsejaría a Kenpo Kid? A Charlotte, Yo creo con toda la experiencia que tienes. que justo está dentro de mi personalidad Ajá, y soy una persona muy desesperada. A veces quiero que las cosas sucedan demasiado rápido y creo que no nada más es cosa mía, es cosa de toda la humanidad actual, de ¿no? la La mayoría, vida es el muy chip que muy tenemos la rápida, mayoría. muy acelerada, muy queremos todo ahorita, ya en este momento, sin luego querer pasar un proceso. El consejo que yo le daría ahorita a Ken Kid es que viva ese proceso de la mejor manera, porque muchas veces por tratar de alcanzar algo, no disfrutas ese proceso, Claro, y ese proceso es importante en tu vida de todo a todo, ¿no? Porque no sabemos a veces si llegas o no vas a llegar.
Entonces, por estar alcanzando una cosa que no sabes ni siquiera si va a llegar, no disfrutas ese presente. Entonces, yo le diría a ese Kenpo Kid que disfrute el proceso, que a final de cuentas va a llegar, pero que disfrute el proceso y que no esté solamente viendo a futuro, sino que viva su presente. Claro. A las nuevas generaciones, a los aspirantes a luchadores, ¿qué les aconsejarías? Eso, otra vez más el compromiso, entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. No hay como la preparación. La lucha libre es muy buena, es muy bondadosa, te va a ir dando poco a poco, pero tienes que llegar preparado porque realmente el hecho de no llegar preparado te puede cortar las alas si eres a lo mejor una persona que pudiera llegar a hacer algo importante, desde una lesión, desde poderte quedar en el camino, ¿no? Si realmente quieres hacerlo, lo sientes y buscas esa oportunidad, comprométete y haz una buena preparación, ¿no? Claro. ¿Quién es tu principal rival a lo largo de estos años? ¿Quién consideras tu principal rival? Yeah. A lo largo de toda esta carrera, Sí, híjole, es que la verdad he tenido tantas, ¿rivalidades? más que rivalidades, o sea, mi lona ha sido muy recorrida, en mucho tiempo, ya 28 años de Ajá, lucha, claro. eh, que decir o nombrar una sola persona, un solo luchador, sería como encasillarlo y descalificar a los demás. Yo creo que todos y cada uno de los luchadores con los cuales he tenido un pique, una rivalidad, han valido la pena. Qué bueno. ¿Algo más que quieras agregar? Pues, al contrario, yo creo que más que agregar, agradecerte la oportunidad y No, luego de agradecido repente, contigo. ah, Gracias. estos espacios son muy importantes para que uno venga y luego se desfogue un poquito de todas las cosas que trae uno dentro, ¿no? Claro. Claro, no, pues, al contrario, gracias a ti, Tejano, por tu tiempo, por compartirnos tu trayectoria, tus vivencias. Muchísimas gracias. Para los seguidores de Nuestra Santa Voluntad, pues, estoy seguro que les va a encantar esta plática y que la van a disfrutar como la disfrutamos. Yo la disfruté, no sé tú. Muchas gracias, sí, igual también. Y te agradezco en el alma. Este es un presente para ti. Muchas gracias, muchas Eh, gracias. Eres cafetero, me acuerdo Mucho, que sí, sí, claro, pues, sí, para sí, que te sí. tomes tu café y te acuerdes de estos momentos, y a verlo al reverso, ahí, Qué buena onda, claro, como para debe de, claro. para la cámara, Santa Voluntad. Te agradezco mucho, la verdad. No, Qué bonito detalle. ni lo digas de todo corazón. Gracias por tu tiempo, gracias por venir, y pues, un abrazo, que sigan los éxitos Muchas gracias. y pues para adelante, brother. De verdad, igual también, auguro mucho éxito para tu podcast y gracias por invitarnos y por darnos la oportunidad de venir a platicar y a distraernos un rato. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues esto fue un capítulo más de Nuestra Santa Voluntad, en donde amamos, respetamos y honramos la lucha libre, pero sobre todo hacemos nuestra santa voluntad. Venga de ahí.